Universidad de Santander. El tema que vamos a trabajar hoy es la sinapsis inmunológica. Los integrantes son Angélica Camargo, Sara Julio y Rosemary Scati. Para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, sus diferentes componentes celulares deben poder comunicarse entre sí. Para la iniciación de la respuesta inmune, la regulación de su intensidad y las señales de finalización de la misma, los diferentes componentes celulares deben coordinarse. La comunicación entre los diferentes tipos celulares del sistema inmune y células inmunocompetentes se realiza mediante factores solubles y la comunicación por contacto célula a célula. Esta última se realiza mediante receptores y ligandos. Al igual que con las neuronas, se entiende como sinapsis el pequeño espacio comprendido entre dos células que están interactuando. En este sentido, la sinapsis inmunológica será la formada por dos células inmunocompetentes o una célula efectora y su diana. Este término fue ideado por Bill Paul en 1994, en base a los trabajos realizados por Poe et al. En 1988 y Kapfer en 1989. Inicialmente, la sinapsis inmunológica fue definida para explicar la interacción entre las células T y células presentadoras de antígeno, por sus siglas APC. Por extensión, han sido estudiados diferentes sinapsis inmunológicas formadas por las células TCD8 o también llamadas TC y por las células NK o Natural Killer y sus respectivas diana, lo que nos demuestra una gran diversidad de sinapsis. Las funciones de la sinapsis inmunológica. Luego de 18 años de investigación, se sabe que la sinapsis inmunológica muestra al menos tres funciones. Primero, respuestas en las que las células reciben información. Segundo, respuestas en las que las células envían información. Y tercero, sinapsis dinámicas. Estas funciones se cumplen a través de la comunicación celular, en la cual las células inmunológicas, en este caso podrían ser los linfocitos T, envían mensajes a través del medio extracelular que van a llegar a una célula blanca o una célula diana, que por lo general es presentadora de un antígeno. Las sinapsis inmunológicas pueden estar divididas principalmente en simétricas y asimétricas. En las simétricas, la organización de los microtúbulos es perpendicular a la sinapsis, mientras que en las sinapsis asimétricas esta organización sería paralela a la sinapsis. Las primeras, es decir, las sinapsis simétricas, van a estar relacionadas con la presentación antigénica, es decir, son estables, y la polarización previa a la lisis o a la muerte de las células diana, que por lo general es de estabilidad controvertida. En el segundo caso, en las sinapsis asimétricas, las cuales se pueden denominar también como no estables o dinámicas, están relacionadas con el movimiento celular y pueden ser denominadas como quinasas. La distancia de las células que forman la sinapsis varía entre 15 y 100 nanómetros. Sin embargo, el tamaño de la sinapsis depende de la aproximación experimental. In vivo, su diámetro es de 16 micrómetros, mientras que in vitro alcanza los 50 micrómetros. A continuación, vamos a hablar acerca de la sinapsis inmunológica entre los linfocitos T y células presentadoras de antígeno. También hablaremos y abarcaremos los temas de la sinapsis inmunológica secretora, de la sinapsis inmunológica que es formada por las células natural killer tipo T.
y sus células diana. Sinapsis inmunológica entre linfocitos T y células presentadoras de antígeno. Los linfocitos T, encargados de la inmunidad celular, son parte del sistema inmunitario, formados en la célula madre en la médula ósea. La sinapsis inmunológica inicia cuando el linfocito T se moviliza a encontrarse con una célula presentadora de antígeno, como es una célula dendrita o un linfocito B, que está presentando un antígeno que reconoce. Luego de que los linfocitos T se conectaran con la célula presentadora de antígeno, vamos a encontrar unas fases. Lo que es la fase de expansión, se forman pequeños conjuntos de linfocitos T unidos entre sí. Esta fase va a ser rápida, puede durar desde segundos hasta 2 minutos. La fase de contracción forma un polo de señalización. Este proceso es acelerado por la presencia de los coestimuladores de las células T. Después ocurre la maduración de los linfocitos T, esto con ayuda de las citoquinas. Se forma la sinapsis, el complejo se activa y se secretan citoquinas. Algunas citoquinas van a provocar el crecimiento de otros linfocitos. Sin embargo, algunos linfocitos van a convertirse en citotóxicos y estos van a reaccionar a las células infectadas por virus. Sinapsis inmunológica secretora formada por los linfocitos T. Esta formación de una sinapsis se establece para inducir la muerte de la célula diana. En esta formación de este tipo de sinapsis es importante el control de la organización de la actina y los microtúbulos del citoesqueleto por los centriolos. Una vez conseguido esto, se consigue la polarización celular. Luego, se procede a la exocitosis de los granulocitos. Las células natural killer son un tipo de linfocito que forma parte del sistema inmune innato junto con los linfocitos B y T. Este linfocito es considerado parte del sistema inmune innato, ya que ejerce funciones de una manera inmediata y natural sin necesidad de un proceso de aprendizaje previo. Proviene de la médula ósea, se encuentra en la sangre y tejidos linfáticos. Su función es atacar a una célula diana que contenga antígenos no identificados, formada por células natural killer y células diana. La pérdida de las moléculas de histocompatibilidad en una célula diana va a suponer el desencadenante lítico de las células natural killer. Las células son capaces de comprobar la existencia de estas moléculas en la célula diana, iniciando así una fase efectora, dual. Si no hay reconocimiento, se inducirá a la muerte de la célula diana, o en caso contrario, la célula diana sobrevivirá. Existen en este sentido, por lo tanto, 4 tipos de sinapsis inmunológicas relacionadas con las células natural killer, que son la sinapsis inmunológica secretora, la sinapsis de inactivación, la sinapsis reguladora y la sinapsis por células natural killer residuales. La sinapsis inmunológica secretora, donde se forma en la molécula ANKIT, consiste en 6 pasos, entre los cuales están el paso 1, el contacto de adhesión; el paso 2, la unión de receptores e inicio de la señalización; en el paso 3, la reorganización del citoesqueleto; en el paso 4, la amplificación de la señal; en el paso 5, el mTOC, o también el control de la organización de la actina y los microtúbulos del esqueleto; y el paso 6, la formación de los orgánulos y de granulación. A estas fases, dependientes de ATP, añadiríamos la finalización. Entonces, aquí, como podemos observar en la imagen, vamos a ver que las moléculas se van a dirigir hacia lo que conocemos como el mTOC, o el formador de unión del citoesqueleto, el microtúbulo.
y ahí se va a dar la muerte celular. En segundo tenemos la sinapsis de inactivación, en donde se forman moléculas inquis. Va a suponer el reconocimiento positivo de la célula natural killer de las propias moléculas de histocompatibilidad de clase 1, formando un ambiente en el que predomina la señalización del citoesqueleto y no se va a reorganizar, no se consume ATP y la célula diana logra sobrevivir. La sinapsis regulatoria. Existen también interacciones de las células natural killer con otros tipos celulares del organismo, como células dendríticas y macrófagos. Las células dendríticas maduras, derivadas de monocitos, son capaces de regular la función de las células natural killer. En esta interacción célula-célula intervienen moléculas como LFAN1, ICAM1, NKG2DL y NKG2D, y factores solubles como IL2, IL-15 y IL-18, interferones tipo 1 y proteasas inhibidoras de las gracimas B como la P19. Como consecuencia de esta interacción, las células dendríticas no son matadas por las células natural killer y como últimas, estas más bien van a proliferar e incrementar su supervivencia, denominada así la sinapsis regulatoria. La sinapsis de células natural killer desiguales. Las consecuencias de la formación de la sinapsis con macrófagos depende del estado funcional de estos. Podemos ver que las células con su maquinaria lítica intacta también forman sinapsis inmunológicas, que conllevan a la lisis de las células diana, ya que no reorganizan su citoesqueleto porque no poseen el control de la organización de la actina y los microtúbulos del citoesqueleto por los centríolos.